Dentro de la historia de la pedagogía, podemos encontrar que ésta surge en los pueblos primitivos, en el momento en que sus integrantes utilizaban técnicas y métodos para su propia supervivencia. La pedagogía en sí nace en el momento en que se refinan técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, y esto se debe ante la necesidad del ser humano de transmitir las experiencias adquiridas y la información obtenida en el entrenamiento cotidiano en su medio natural y social. En la época de los griegos encontramos que es la primera comunidad en donde se comenzó a utilizar la razón. Esta está enfocada a la solución de problemas del hombre, aunque la enseñanza era con el fin de educar a los individuos para el Estado. Más adelante, Aristóteles toma la pedagogía como política y enfoca esta hacia una educación que se debe impartir de la misma manera para todos los ciudadanos. Debe ser cosa de la comunidad y no un privilegio. Hacia la época del Renacimiento, es una época donde se implementa en la educación la imprenta. Por su parte, transformó el mundo de lectores y de la lectura. Bueno, primero que todo debemos despejar la idea de que educación y pedagogía es lo mismo, ya que no es sinónimo ni nada parecido. El primero que dio esta idea fue Descartes, quien advirtió la conveniencia de poner una distinción más profunda de estos dos conceptos. Siguiendo, pues, Rafael Ávila nos dice que, citando a Durkheim, que la educación es un proceso de comunicación entre dos generaciones, que una generación adulta traslada sus conocimientos a una generación más joven. A la pregunta de que se hace que qué es lo que los adultos traspasan a los jóvenes, se responde los resultados de su experiencia. Una distinción entre educación y pedagogía es que la educación tiene que ser permanente, es un proceso permanente, y la pedagogía es un proceso intermitente. La educación es consciente o inconsciente, y la pedagogía tiene que ser totalmente consciente. Durkheim nos dice que la pedagogía tiene que transformarse cada vez más en el funcionamiento, en función continua de la sociedad, de la vida social. Esto quiere decir que la pedagogía estudia el comportamiento de la educación. Finalmente, Durkheim nos dice que es bueno poner en distinción de educación y pedagogía, pero no es conveniente separar las dos, porque una tiene que ver con la otra. Porque sin un concepto no se podría ver el otro concepto. El siguiente texto es tomado de los archivos de Paulo Freire. Es un libro escrito durante el exilio de en Chile en el año 1970. No es un libro encaminado a una pedagogía nueva, sino hacia un plan de liberación auténtica del hombre. Paulo Freire, en este texto, critica o rechaza la pedagogía tradicional, enfocada esta hacia dos individuos, un profesor y un alumno, o como lo dice Paulo, un individuo opresor y otro oprimido. Esta educación también la denomina educación bancaria, donde su único propósito es que los oprimidos o alumnos escuchen las narraciones de los educadores y memoricen, sin presentar la oportunidad de que estos se manifiesten. La idea de este autor es presentar una nueva pedagogía que no se base solamente en la narración y la memorización, sino que se tenga en cuenta la palabra del estudiante, y también que esta temática sea enfocada hacia el desarrollo de la cotidianidad, es decir, del diario vivir. Es una propuesta que implica dos momentos. En el primero, se refiere a tomar conciencia de la realidad en que los individuos viven. En un segundo momento, se refiere a la iniciativa
de los oprimidos por luchar y liberarse frente a los opresores. Es decir, él no considera que la situación vivida se quede en la simple toma de conciencia de la realidad. Por el contrario, el individuo tiene la necesidad de combatir contra ese estatus que lo priva y liberarse para poder crear sus propias condiciones de vida. En sí, a lo que nos invita este autor es a escaparnos de esa pedagogía en que nos encontramos envueltos, la pedagogía tradicional, para dar paso a una pedagogía liberadora, una pedagogía donde a los estudiantes se nos tengan en cuenta nuestras propias ideas, nuestros conceptos, lo que nosotros pensamos, ya que eso es importante para la configuración de nuestro diario vivir. Bueno, siguiendo con los conceptos que mis compañeros anteriormente han mencionado, voy a tratar de darles un ejemplo de un personaje muy reconocido. Su nombre es Celestín Freinet, quien fue el forjador de su propia pedagogía. Nos cuentan que este autor, este pedagogo, se data entre los años de 1896 y 1920. Se dice que este personaje tiene un espíritu muy campesino, debido a que él se desarrolla en el ámbito campesino, en el campo, y se dice que esta persona es demasiado trabajadora. Se dice que desde la infancia tiene una inclinación hacia la pedagogía, pero por motivos personales se dirige hacia el ejército y no puede cumplir su sueño en aquel momento. Luego él es herido en combate y después de este proceso él decide realizar y cumplir sus sueños. Se dice que él hace el trabajo para ser maestro, pero al entrar a una escuela llamada Bourg-sur-Lot, su escuela, seguidamente se dice que él aquí entra a ejercer la labor de docente, pero carece de conocimientos teóricos y carece de conocimientos prácticos, es decir, que no tiene sustentada su pedagogía a nivel de la didáctica ni a nivel teórico. Es por esta razón que él luego, debido a que él trabaja con niños, se va encariñando hacia ellos y va comprendiendo el sentir y el pensar de cada uno de sus alumnos. Entonces, por esta razón, él decide empezar a leer seriamente autores como Pestalozzi, Rousseau, Montaigne, entre otros, uno de los más influyentes, Marx. Entonces dice que él, a partir de eso, él empieza a analizar los pensamientos de estos autores y empieza a compararse con cada uno de ellos. Entonces, es aquí donde, después de obtener luego sus estudios posteriores, obtiene el título de pedagogo y de maestro, él decide en su escuela implementar unos nuevos métodos de enseñanza. Es aquí donde, con el contacto con los niños, él comprende e inventa el texto libre. El texto libre dice que es una hoja donde el niño anota todos sus sentimientos y sus pensares, todo lo que él aprende y lo que él comprende. Es decir que él en este texto libre le da la palabra al niño, le da la importancia que se merece el niño. Entonces dice que es a través de la palabra del niño que es esta la que se debe introducir en la tarea y en la labor educadora. Entonces, él luego de esto, esta hojita donde el niño plasma sus sentimientos y sus conocimientos, él la reúne y luego, en un proceso continuo, él forma e inventa el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el conjunto de todos los conocimientos de los niños plasmados en esa hoja impresa, que él luego la reúne, las atornilla, les coloca unas tuercas, y él a esto le nombra el libro de la vida, que lo implementa en su escuela, en su escuela de Sur-Lot, en la cual es nombrado director. Dentro de esta escuela, pues él implementa su propio sistema y empieza a obtener mejores resultados,
ya que los niños que debido a su educación tradicional se sentían bastante aburridos, y luego con la implementación de estos nuevos sistemas, él obtiene mejores resultados, mejores rendimientos en sus estudiantes. Por ejemplo, él sustituye las aulas de clases por el medio natural, por los paseos al aire libre, y a partir de esto el niño se concientiza más de su tarea como estudiante. Entonces él a todo esto, él da todo esto, lo denomina como una tarea renovadora, que es dejar a un lado esa educación tradicional por su nueva pedagogía. Entonces dice que el texto libre pues se empieza a implementar en muchas instituciones de su región y luego a nivel nacional. Entonces podemos ver los avances de un pedagogo a nivel de la pedagogía. A continuación hablaremos de los planteamientos de Foucault, la pedagogía y la educación. Este autor nos invita a pensar la educación desde otra perspectiva, donde critica los procesos de normalización que juega la escuela y el aula de clase, donde el saber y poder juegan una misma trama, que generan un control sobre el maestro que siempre estará subordinado frente a los planteamientos que el Estado realiza. Es así como Olga Zuluaga emprende un análisis en 1997, un análisis genealógico y un arqueológico. Genealógico, referimos a genealógico cuando menciona los procesos pedagógicos del presente, y arqueológico cuando se remite a la historia. Para ello se necesita entonces analizar las prácticas pedagógicas. Es así como el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia utiliza las herramientas de Foucault para pensar la educación y la pedagogía. Después de largos análisis, el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia plantea una problematización histórica de las condiciones de existencia del maestro en el presente. Es así como este grupo llega a las siguientes conclusiones. Para una práctica pedagógica se necesita que el maestro sea crítico, a partir de su oficio de enseñanza, a múltiples nexos con la sociedad y otros saberes, que lo reta a superar la concepción instrumentalista que le imponen las instituciones formadoras de docentes. La autora Olga Zuluaga habla lo siguiente: se debe remitir a la historia para lograr así una reescritura del proceso de institucionalización del saber pedagógico. A partir de los textos abordados, podemos concluir que estos pretenden que la pedagogía sea un proceso de interacción entre docentes y estudiantes, que estos sean los gestores de su propio proceso educativo, con el fin de que se conviertan en seres y personas críticas.